sanidad, de educación, de igualdad, de pensiones y acabaré rápido. Os hablaré de empleo, lo decía Pepe Lina, lo más urgente, lo más importante. Me lo habéis dicho, me lo habéis oído decir muchas veces. Vivimos una cierta paradoja, porque dicen los economistas, y tienen razón, para crear empleo tenemos que tener una economía sana y competitiva. Es verdad. Pero al mismo tiempo, los españoles saben que la única forma de salir, que estaremos saliendo solo cuando creemos empleo. En otras palabras, su confianza, su capacidad de consumo depende de que seamos capaces de empezar a crear empleo. Solo entonces cambiará el clima social. Por tanto, el empleo, de acuerdo con esta teoría, que creo que es cierta, se convierte en el principio y en el fin. Tenemos que crear empleo para estimular la recuperación, tenemos que recuperar la economía para consolidar y crear ese nuevo empleo. Es el principio y el fin, es el motor del crecimiento y al mismo tiempo también es el efecto del crecimiento. Y por eso hay que hacer un esfuerzo para crear empleo. Y en esta tesis tan sencilla se basa nuestra propuesta de incentivar el empleo con recursos públicos, desde el Estado, desde la Administración. E incentivar el empleo con recursos públicos desde el Estado y de la Administración exige ingresos. Ingresos. Ya sé que este tema hay gente que no le gusta. Ingresos. ¿Ingresos de quién? De quien más tiene. No de todos, de quien más tiene. Ingresos de patrimonio, de las grandes rentas, de las grandes fortunas. Ingresos de quien tiene que echar una mano a aquellos que no tienen empleo. Esos ingresos. Ingresos de los bancos, de las cajas de ahorro. Les acabamos de hacer un préstamo. Hace unos días. Un préstamo, Hemos prestado y hemos entrado en el capital. El préstamo lo devolverán con intereses y del capital saldremos con beneficios. No vamos a perder dinero, pero les hemos echado una mano. Y no es razonable entonces que cuando acabe la reestructuración y tengan beneficios devuelvan esa mano que les hemos echado para crear empleo para aquellos que más lo necesitan. No es sensato. No es sensato. Recursos extraordinarios para crear empleo. Ahora, a la hora de hablar de empleo hay que hablar de más cosas que de ingresos y recursos. Tenemos que hablar, por ejemplo, de la reforma laboral. Y os voy a decir lo que vamos a hacer con la reforma laboral. La vamos a aplicar, tal y como la hemos aprobado. La vamos a aplicar, la reforma laboral. Porque es una reforma que camina en la dirección que queremos que caminen las relaciones laborales en España. Más seguridad para los trabajadores, más flexibilidad para las empresas. La vamos a aplicar. Y os diré, no vamos a caer en aquellos cantos de sirena de aquellos que dicen que hay que reformar la reforma sin haberla aplicado. Eso carece de sentido. Tenemos que aplicarla. En primer lugar, aplicarla para ver cómo funciona. Porque hay cosas que no cuadran. Veréis, en España hay alguna provincia que tiene una tasa de desempleo por debajo del 9%. Y hay otras provincias que tienen tasa de desempleo por encima del 30%. 9% y 30%, con el mismo modelo de relaciones laborales. ¿No os parece raro? ¿No será que hay otra cosa? ¿No será que lo que en realidad hay que hacer es innovar, investigar políticas industriales? ¿No será que lo que hay que hacer es exportar? ¿No será que lo que hay que hacer es otra cosa? Por tanto, de todo esto, de exportaciones, de innovación, de tecnología, de facilitar el trabajo a los emprendedores, de todo esto vamos a hablar para crear empleo. Y vamos a aplicar la reforma laboral. Y no nos negamos a hablar dentro de unos años si la reforma no funciona, pero a priori sí. Apliquemos las reformas a fondo y después ya veremos. Pero antes de hacer reformas de las reformas, apliquemos las que ya tenemos. Y sobre todo, fijaros, la ponencia recoge algo que me parece fundamental y es una realidad que no hay una política de empleo, que hay muchas políticas de empleo, que no es la misma la política que tienes que emplear para reactivar la economía o la construcción que la que tienes que hacer para mantener el empleo en el turismo, que no es la misma política la que tienes que emplear para enfrentarte al problema del empleo en un sector que está creciendo como las nuevas tecnologías o un sector de energías renovables, no es la misma que la que tienes que emplear para crear empleo en sectores maduros o que se te han venido a pique, que no es la misma. Pues bien, para cada sector nosotros tendremos un programa de empleo en nuestro programa electoral. Para cada sector, un proyecto de empleo específico. Y hay tantas políticas de empleo, tantas como situaciones sociales hay. No es lo mismo, también lo he dicho mil veces, el desempleo de un joven que no tiene formación que el de aquel al que acabo de referirme, que acabó la carrera o la FP y tiene un título que sencillamente está deseando ejercitar. No es igual el empleo de una mujer que ha perdido su trabajo, por cierto, muchas veces por estar en edad de tener hijos, que es así. Que el empleo
una persona que tiene 50 años y que tiene un difícil reciclaje profesional, no es lo mismo. Para cada sector, para cada grupo social hay que hacer un programa de empleo distinto, hay que hacer una política de empleo diferente. Para cada uno de ellos habrá una política de empleo en nuestro programa electoral. Así lo vamos a hacer. Tantas políticas de empleo como sectores y como situaciones sociales tenemos que acometer. Un verdadero programa para crear empleo. Que no olvida que el empleo lo crean las empresas. Y por tanto estamos pensando fórmulas para que haya más empresas, más emprendedores, más autónomos, más autoempleo, para que todo esto suceda. Facilitando la creación, aliviando los trámites, homologando los trámites entre distintas comunidades autónomas, facilitando el crédito, que los emprendedores acudan al ahorro familiar, facilitando los préstamos a las pymes, facilitando también los mecanismos de crecimiento de las empresas que son muy pequeñas en España, también las fórmulas para salir, para exportar. De todo esto estamos hablando en el programa electoral. Crear empleo a través de la creación de empresas. Con todo y eso, fijaros, os voy a decir lo que más me preocupa. Estos días que estoy mucho en la calle, me he encontrado con mucha gente. Lo más duro es encontrarte con gente que no tiene trabajo. Eso es tremendo. Gente de mi edad, un poco más joven, como el otro día, un señor que se me acercó en la calle, muy cerca del partido, muy cerca de Ferraz, y me dijo: Alfredo, estoy listo. Tengo 53 años. ¿Dónde voy a ir? Estoy listo. Y le dije: mira, yo no te puedo prometer que mañana vamos a recuperar tu empleo, no te lo puedo prometer, sería mentira. Ahora, encontrarás empleo, solucionaremos el tema del empleo, tenlo por seguro, y entre tanto, mientras estés parado, yo estaré a tu lado, con los servicios de apoyo del Estado. Yo estaré a tu lado con el seguro de desempleo. Y mientras tanto, yo te garantizaré la escuela de tus hijos. Y mientras tanto, tendrás unos buenos hospitales por si te pones enfermo. Y siempre, siempre tendrás una pensión. Eso es lo que tenemos que decir. Siempre tendrás una pensión. No les vamos a engañar. No vamos a decir que mañana vamos a crear millones de puestos de trabajo. No es verdad. No lo vamos a decir. Vamos a decirles que sí, que lo vamos a solucionar, que vamos a crear empleo, que saldremos de esta, pero sobre todo les vamos a decir: mientras salimos estaremos a vuestro lado, con subsidios de desempleo, con hospitales públicos para vuestra familia, con escuela para vuestros niños y siempre con una pensión digna cuando lleguéis a la edad de jubilación. Eso es lo que les vamos a decir una y otra vez en esta campaña electoral. Y el empleo, fijaros, el empleo es nuestro gran problema, es nuestro gran problema, el gran problema nacional. El empleo es la mejor de las causas que podemos adoptar, que podemos hacer nuestras, la mejor. Y además, fijaros, el empleo depende de todo el mundo un poco y de nadie todo. Me explico. El empleo depende de las comunidades autónomas. El empleo depende de los sindicatos y de los trabajadores. El empleo depende de los partidos políticos, depende del Parlamento, depende del Ejecutivo. El empleo depende de mucha gente. Depende de mucha gente y por tanto es un problema de todos que depende de todos. Es un problema que exige unidad. Unidad. Estamos diciéndole al mundo que nos tenemos que unir, que un país solo no va a salir de la crisis y estamos manteniendo políticas que no son unitarias en España en materia de empleo. No tiene sentido. Además, los españoles sabemos muy bien que cuando nos hemos unido hemos hecho frente a los grandes problemas, lo sabemos muy bien. Estamos pidiéndole a Europa que se coordine sus políticas, que se unan. Y mientras tanto nosotros no nos miramos de frente. El empleo es nuestra causa común. Y por tanto yo os digo, yo me comprometo a llamar a todos a un acuerdo para el empleo. A todos, a las comunidades autónomas, a los sindicatos y a los empresarios, a todos, a los partidos políticos, para compartir objetivos, para sumar, para remar en la misma dirección, porque sabemos los españoles, por nuestra experiencia, que cuando tenemos un gran problema y lo afrontamos juntos, entonces lo resolvemos. A todos, compañeros y compañeras. Esa es nuestra gran causa. La causa nacional, que es la causa del Partido Socialista Obrero Español en la próxima legislatura. Déficit. Algo tengo que decir del déficit. Alguna cosa, que es, cuando es largo y continuado, es muy malo. Lo sabéis, muy malo. Que ya sé que hay quien le gusta el déficit, a mí no.
no lo rechazo. Hay que utilizarlo, y está bien utilizarlo. Pero de forma continuada y excesiva es el final de la política. Cuando te sientas en un Consejo de Ministros y tienes tantos intereses para pagar de la deuda, que no es más que la suma de los déficits anuales, entonces te quedas sin dinero, entonces se acabaron las políticas sociales. Desde la izquierda no podemos querer eso. Queremos defender, como decía Pepe Niña, la autonomía.